Hermanos y hermanas, hoy voy a enseñarles cómo desenmascarar y detener a la corrupción en el Perú. Somos libres, seámoslo siempre, uno de los fragmentos más recordados de nuestro himno nacional. Se refiere a nuestra liberación del dominio español hace aproximadamente 200 años. Sin embargo, esta frase nos recuerda que debemos siempre luchar por nuestra libertad. Hoy día ya no es España quien amenaza nuestra libertad, sino la corrupción que ha capturado al gobierno peruano. Por eso, esta frase es tan válida hoy como lo fue el día de nuestra independencia. Somos libres, seámoslo siempre, libres también de la corrupción. El video que estaban esperando todos los peruanos, menos los corruptos. Queremos acabar con la corrupción. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Para responder esta pregunta les contaré la parábola de los científicos en el planeta Marte, una parábola que nos dejará la enseñanza que necesitamos para poder responder la pregunta ¿qué es lo que debemos hacer primero para acabar con la corrupción? Y dice así, una pareja de científicos junto con sus pequeños hijos van juntos en familia al planeta Marte en una misión de exploración. Debido a que el aire de Marte no tiene oxígeno que las personas necesitan para respirar, los científicos llevan un globo muy grande con el aire de la Tierra, el cual está en este hangar que pueden ver aquí, el cual tiene suficiente oxígeno para que todos puedan respirar por unos meses. Por eso, parte de las tareas que los científicos deben realizar cuanto antes es sembrar muchas plantas para que generen oxígeno. Estas plantas las pueden ver aquí, el cual necesitarán cuando el globo se agote. Mientras tanto, los hijos de los científicos se dedican a jugar por todo el lugar. A mitad de la misión, los niños se volvieron muy traviesos en sus juegos y rompieron unas cuantas cosas, felizmente de poca importancia. Debido a ello, la pareja decidió vigilarlos para evitar que rompan algo de mayor importancia, como por ejemplo el globo que contiene el aire que necesitan para respirar. Sin embargo, cuando alguno de los dos científicos necesitaba ir al baño, descuidaban a los niños por breves momentos. Un día, al regresar del baño, la madre científica encontró que alguno de los dos niños había pinchado el globo y que el aire se estaba escapando rápidamente. Y todos sabemos qué es lo que pasa cuando un globo tiene un hueco. Se comienza a desinflar. Si estuvieses en el lugar de la madre, ¿qué es lo que harías primero? Alternativa A. Buscar al responsable aunque haya que hacer una investigación minuciosa. Alternativa B. Tapar el agujero por el que se está escapando el aire. Alternativa C. Buscar la manera de regresar al globo el aire que se ha escapado. Les daré unos segundos para que puedan contestar. La respuesta que estaba esperando es la alternativa B. Si elegiste la alternativa A o la C, quiere decir que mientras el globo se desinfla y pierde el aire que es fundamental para seguir con vida, usted llevaría a cabo una investigación minuciosa para encontrar al responsable o buscaría la manera de regresar al globo el aire que se ha escapado, sin antes tapar el agujero por el que se está escapando el aire. Mm, bueno, esto es muy parecido a lo que sucede en el Perú y otras partes del mundo cuando detectan actos de corrupción en el gobierno. Realizan investigaciones extensas para capturar a los responsables, luego se ensañan con ellos y los meten a la cárcel e intentan recuperar los recursos perdidos. Sin embargo, las leyes y procedimientos que permitieron en un principio que se lleven a cabo los actos de corrupción siguen sin ser corregidos, por lo que nuevos actos de corrupción con nuevos actores siguen llevándose a cabo mientras vemos esta presentación. Por ello, lo primero que debemos hacer es tapar el hueco por el que se está desinflando el globo, y ello, en nuestro caso, significa cambiar las leyes y procedimientos que permiten que se lleven a cabo los actos de corrupción. Pero, ¿qué leyes o procedimientos debemos cambiar para desenmascarar y detener a la corrupción? Bueno, para empezar, los cambios de leyes y procedimientos requieren que los peruanos nos unamos con un mismo objetivo, ya sea para hacer un pedido formal o para realizar acciones de manera grupal. Necesitamos unir a los peruanos contra la corrupción. Pero, ¿cómo podemos unir a los peruanos? Nuestra primera misión será unir a los peruanos. Para empezar, debemos usar un lenguaje que todos podamos entender, el lenguaje peruano. Veamos si pueden entender estas dos oraciones. No nos hagamos, acabar con la corrupción es,
Si entendiste esto, eres de los nuestros. Podemos utilizar lo que tenemos en común para entendernos mejor y unirnos, una vez más, contra nuestro cáucavo actual, la corrupción. También podemos utilizar algún elemento que haya unido a los peruanos en el pasado, como por ejemplo, la causa. En el Perú hay muchos idiomas y culturas, pero si hay algo que nos une es la pasión por la comida. La causa, el plato que unió a los peruanos. La comida nos unió cuando luchamos por la independencia del Perú del dominio español. Fuimos y somos una mezcla de razas y culturas, pero siempre hemos tenido una pasión en común, la comida. Hoy luchamos para liberarnos de la corrupción que está saqueando al país. Aquí podemos ver un escudo nacional que representa los recursos del país o las riquezas del país siendo totalmente saqueado por estas personas de amarillo. Ya sé que están pensando, pero no, es pura coincidencia, no tiene nada que ver con Castañeda. Pero ya que estamos hablando de nuestro alcalde, me pregunto, ¿por qué será que estamos acostumbrados a que nuestros alcaldes inviertan tanto dinero en compras que sirven de poco o nada? ¿Y por qué no compran lo que sí necesitamos con urgencia? ¿Serán los alcaldes los únicos responsables de esta realidad o existen otros personajes responsables de este desorden? ¿Los alcaldes podrían ser también víctimas de la corrupción? Esto es lo que descubriremos en esta presentación. Damos gracias por su atención. Debido a nuestra pasión por la comida, los peruanos entendemos mejor las ideas o sentimientos cuando hablamos con palabras relacionadas a la comida. Así que hablemos de la corrupción en el lenguaje peruano. La corrupción, el plato típico que enferma a la gente. ¿Cuál es la receta y cómo evitar su preparación? La corrupción es como un plato de comida chatarra que estamos acostumbrados a consumir a diario y enferma a quien lo consume. Aquí podemos ver un combo de comida chatarra, conformado por gaseosa, papas y una hamburguesa. Un plato de comida muy tentador, pero muy dañino para la salud, al igual que la corrupción. Por eso, la causa ha vuelto renovada, más saludable, más barata y más ecológica que la papa amarilla. Ahora es la ecocausa, para liberarnos de la corrupción. Sí, ahora es una bebida. ¿Qué es la ecocausa? La ecocausa es una infusión. En otras palabras, es la mezcla entre agua recién hervida y una planta. En este caso, la planta es originaria del continente americano. Los nativos la llaman atajo, yuyo, entre otros nombres. Se encuentra fácilmente en calles y parques de manera totalmente gratuita, igual que otras plantas medicinales. Fue prohibida por los españoles durante la época de la conquista de América para desnutrir a los nativos americanos. Los españoles llamaban a esta planta bledo. De ahí viene el dicho "me importa un bledo", el cual se utiliza cuando una persona desprecia algo que para otra es muy importante. Veamos el significado de bledo en la Real Academia Española. Bledo. Esta palabra viene del latín blitum. El primer significado se refiere a una planta y la describen. En el segundo significado dice lo siguiente: cosa insignificante, de poco o ningún valor, dársele o no dársele a alguien un bledo, importarle o no importarle a alguien un bledo, no valer un bledo. Por eso le llamaron bledo a esta planta que era tan importante para los nativos americanos. Es una de las plantas más energizantes del mundo, recomendada por el Dr. Sebi, Alfredo Bowman, quien fue uno de los médicos herbolarios más exitosos de nuestra época. Ahora veremos un extracto de uno de sus videos, precisamente el momento en el que yo por primera vez escuché del bledo, la planta con la que pude curarme de una herida crónica que tuve por 9 años. Fue así que la conocí y por eso es que la traigo ante ustedes, para que no pasen lo que yo pasé. Y hay mucho más, como el bledo. No hay vegetal en el mundo que tiene la energía que tiene el bledo. En fin, los españoles mataban a los indios cuando les encontraban comiendo bledo. ¿Dónde se halla eso? En todos los potreros, en todas las calles, ahí crece el bledo, hasta en la Ceiba, en todo lado. Empieza hoy mismo si es posible. En vez de buscar pokémones que no existen, mejor busca y siembra en tu casa plantas nativas medicinales que crecen en las calles, que pueden curar enfermedades sin cobrar ni un sol. Prepara y bebe en ayunas una ecocausa mañana mismo.
para mejorar tu salud, recuperar tu cultura y ahorrar dinero. Incluso puedes vender ecocausas. En serio, en vez de buscar Pokémones que no existen, mejor busquemos estas plantas medicinales y sembrémoslas en nuestras casas. Por ejemplo, el diente de león, el yantén, el bledo y la verdolaga. Plantas que encontramos gratis en las calles con alto nivel de minerales, más nutritivas inclusive que las plantas que venden en los supermercados y son gratis, crecen en las calles. Antes de echarle un bistec a la receta de la corrupción, debemos entender algo. ¿Qué es una receta? Una receta es un procedimiento para hacer o conseguir algo. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es la receta de la ecocausa? La receta es la siguiente. Primero tenemos que encontrar un bledo vivo. Para reconocer el bledo les mostraré unas cuantas fotos. Bueno, primero esta foto en la que pueden ver, mostraré una más. El bledo es una planta que tiene un tallo rojizo, como pueden ver en estas dos fotos, y la hoja es verde. Además tiene unas pequeñas varas en donde crecen las semillas y las flores. Las semillas y las flores brotan tanto alrededor del tallo, como pueden ver en estas fotos, como en estas varillas llamadas inflorescencias. También algunas plantas tienen una especie de aureola en las hojas, como pueden ver aquí. Las flores cambian de color durante el ciclo de vida de las plantas. Al principio son más verdosas y luego, cuando están maduras, se tornan marrones. En este punto, cuando tocas las flores, caen las semillas de color negro, las cuales están listas para ser plantadas y así reproducir la planta. Luego de encontrar el bledo vivo, debemos arrancar algunas hojas. Para una persona con 4 son suficientes. Lavas las hojas, luego las puedes machacar en un mortero o las puedes aplastar o destruir con los dedos. Luego se vierten esas hojas machacadas en una taza y se agrega agua recién hervida. Luego se deja reposar por medio minuto y finalmente se sirve y se bebe inmediatamente, de preferencia en ayunas. En resumen, los elementos necesarios para preparar la ecocausa son los ingredientes, bledo y agua, y por otro lado un entorno caliente para poder hervir el agua. Si faltase alguno de estos elementos, no podríamos preparar la ecocausa. Por eso, estos elementos están calificados como obligatorios. Veamos otro ejemplo, ahora la receta de la cataplasma de Yantén, que se usa generalmente para desinflamar golpes o moretones. Para preparar la cataplasma de Yantén, primero debemos de encontrar de preferencia un Yantén vivo. Aquí pueden ver una foto para que puedan reconocer esta planta. Es una planta un poco más difícil de encontrar que el bledo, pero lo bueno es que si no logran encontrarla, pueden comprarla a los hierberos de los mercados. Sin embargo, les recomiendo encontrarla en las calles, pues es más provechoso consumirla inmediatamente después de arrancar las hojas de la planta viva. Luego de encontrar un llantén vivo, se arranca la cantidad de hojas suficientes para cubrir la zona inflamada. Generalmente se utilizan una o dos hojas grandes. A continuación, se lavan las hojas para quitarles cualquier exceso de suciedad. Después, se sumergen las hojas en agua hirviendo por aproximadamente 3 segundos. Seguidamente, se dejan enfriar las hojas hasta que estén suficientemente tibias para ser manipuladas. Ahora, se esparcen las hojas en una venda, la cual servirá para fijar las hojas en la zona afectada. Finalmente, se coloca la venda en la zona inflamada y se asegura con un nudo. En este caso, los elementos necesarios para preparar la cataplasma de Yantén son los ingredientes, Yantén y agua, y por otro lado, un entorno caliente para poder hervir el agua. Si faltase alguno de estos elementos, no podríamos preparar la cataplasma, y por eso estos elementos están calificados como obligatorios. Entonces, los elementos principales que encontraremos en las recetas son los siguientes. Ingredientes, como por ejemplo las hojas de bledo, hojas de yantén y el agua, y los entornos, que pueden ser fríos, calientes o tibios. Veamos un par de ejemplos más para terminar de aclarar las ideas. Veamos ahora el caso del hielo. Para preparar hielo se requiere solo un ingrediente, el agua, y por otro lado un entorno frío para congelar el agua. Si faltase alguno de estos elementos, no podríamos preparar hielo. Por eso estos elementos están calificados como obligatorios. Veamos un último caso, el caso de la limonada. Para preparar una limonada necesitamos los ingredientes limones y agua.
Si faltase alguno de estos elementos, no podríamos preparar la limonada. Por eso, estos elementos están calificados como obligatorios. Y por otro lado, necesitamos un entorno frío, caliente o tibio, dependiendo del gusto del consumidor, y por eso se califica a este entorno como opcional. De la misma manera, el uso de un endulzante también es opcional, y de faltar, aún así podríamos preparar una limonada. En conclusión, las recetas son los pasos a seguir para conseguir algo, que requieren determinados ingredientes y entornos para llevarse a cabo. Los ingredientes y los entornos pueden ser obligatorios u opcionales. Si faltase alguno de los elementos opcionales, aún así se podría realizar la preparación. Pero si faltase alguno de los elementos obligatorios, ya no se podría realizar la preparación. La receta para gobernar al Perú está en la Constitución Política del Perú, que es el conjunto de reglas que establecen cómo debe ser el comportamiento de las personas que viven en un país. La última versión fue escrita durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1993, después de disolver el Congreso en el autogolpe de 1992. Se supone que las personas que viven en el Perú están de acuerdo con las reglas dictadas por la Constitución Política del Perú. Sin embargo, existen formas en las que la Constitución puede ser modificada. La Constitución Política del Perú es como una receta, y según ella, los ingredientes son la población peruana, el territorio y la soberanía, que divide la autoridad del Estado en 6 poderes. Tanto la población como el territorio y la soberanía son ingredientes obligatorios según la Constitución. Cuando alcanzamos la mayoría de edad, la población peruana puede votar para elegir a las autoridades de algunos de estos poderes, como por ejemplo, en el poder legislativo podemos elegir a los congresistas y en el poder ejecutivo al presidente. Sin embargo, la población en general no puede participar en la elección de las autoridades del poder judicial. Según la Constitución Política del Perú, todas las autoridades deben realizar sus funciones algunas veces en entornos confidenciales y otras en entornos públicos de manera obligatoria. Por ello, la población nacional no tiene acceso a la información que se oculta en estos entornos confidenciales. Por otro lado, nuestras autoridades tienen conversaciones, realizan negociaciones y acuerdos en entornos confidenciales con personas cuyas intenciones tampoco conocemos. Lamentablemente, esta receta ha tenido como resultado un nivel muy alto de corrupción en nuestro país. En conclusión, la población peruana mayor de edad tiene el derecho a elegir a algunas de las autoridades que dispondrán de los recursos del país, pero hay autoridades que no puede elegir, como las del Poder Judicial, por ejemplo. Las autoridades que disponen de los recursos del Perú mantienen comunicaciones con personas con diversas intenciones que no conocemos. La mayor dificultad para la población es descubrir las verdaderas intenciones de los candidatos antes de que voten por ellos. Inclusive para los psicólogos especialistas, descubrir las verdaderas intenciones de una persona es una tarea casi imposible. A pesar de ello, la población, sin ser especialista en la detección de mentiras, se esfuerza por elegir al candidato aparentemente más honesto para acabar con la corrupción. Veamos qué nos recomienda nuestro presidente para acabar con la corrupción. La próxima vez, voten por un alcalde mejor. Si no les gusta el alcalde, voten por un buen alcalde. ¿Y cómo vamos a saber que es un buen alcalde, pues? Ay, 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 PPK. Finalmente ha llegado la hora de ver la receta de la corrupción. Veámosla. La receta de la corrupción tiene 2 ingredientes, uno obligatorio y uno opcional. Por un lado, se necesita obligatoriamente que al menos un funcionario del Estado tenga la intención de realizar actos corruptos. Puede actuar de forma individual, es decir, solo y por iniciativa propia, o con la complicidad de otros funcionarios públicos. Por otro lado, se puede dar el caso que de forma opcional una o más personas externas al gobierno influencien o extorsionen a uno o más funcionarios del Estado para que cometan actos de corrupción, pero como repito, esto es opcional. El otro elemento obligatorio que se requiere es el entorno confidencial, pues gracias a que la población no tiene acceso a controlar o vigilar estos entornos, los acuerdos corruptos, influencias o extorsiones que se pudiesen llevar a cabo no son detectados a tiempo, ni quedan pruebas para posteriores acusaciones.
Así, los corruptos cometen delitos sin sufrir las consecuencias, es decir, quedan impunes. Aquí pueden ver al choro que se va calladito, como diciendo, shh, cállense, cállense, no digan nada, ya me voy, ya me voy. ¿Qué tienen en común la receta de la corrupción y la receta para gobernar al Perú, que está escrita en la Constitución Política del Perú? Bueno, que en ambos casos se requieren obligatoriamente los entornos confidenciales. ¿Y cuáles son los entornos confidenciales que los funcionarios públicos frecuentan? Bueno, en el trabajo, por ejemplo, cuando están solos en sus oficinas, cuando están en reuniones confidenciales o durante el trayecto a reuniones de trabajo, los funcionarios públicos pueden robar bienes del Estado, llegar a acuerdos corruptos o comunicarse con personas que pueden influenciarlos o extorsionarlos para que cometan actos de corrupción, ya sea personalmente, vía telefónica u otro medio de comunicación. Todo ello sin que la población pueda saberlo. En la vida privada, por ejemplo, ya sea en sus casas o en la calle, también pueden llegar a acuerdos corruptos o comunicarse con personas que pueden influenciarlos o extorsionarlos para que cometan actos de corrupción, ya sea personalmente, vía telefónica u otro medio de comunicación. Todo ello también sin que la población pueda saberlo. En conclusión, en el caso de la corrupción en el Estado peruano, los entornos confidenciales son todos aquellos en los que los funcionarios del Estado que tienen acceso y disponen de los recursos del Estado no son controlados, fiscalizados o vigilados, como por ejemplo en conversaciones telefónicas dentro y fuera del centro de trabajo o en reuniones dentro y fuera del centro de trabajo. Veamos qué nos puede decir el fiscal de la Nación con respecto a la corrupción. En los últimos 12 años o más han existido actos de corrupción en el país que deben ser investigados y se deben contar con pruebas suficientes y objetivas. Subrayó. Ay, ay, ay. Veamos la receta para atrapar a un corrupto según la Constitución Política del Perú. Esta receta tiene dos ingredientes obligatorios, que son el Poder Judicial y la prueba del delito. A falta de uno de ellos no podría realizarse esta receta y los corruptos seguirían libres. Por otro lado, se requiere de manera obligatoria, según la Constitución, entornos confidenciales y entornos públicos. Podemos ver que la principal razón por la que no podemos atrapar a los corruptos en nuestro país es porque no tenemos las pruebas de los delitos que demuestren que ellos fueron los responsables de los actos de corrupción. Como consecuencia, no podemos realizar esta receta y los corruptos siguen libres y luego se jactan de que no hay pruebas. No podemos denunciar a las personas que han realizado actos de corrupción porque no tenemos pruebas, pero sí podemos denunciar la existencia de las condiciones que permiten que los funcionarios cometan actos de corrupción sin ser detenidos o detectados. La confidencialidad permite que se escondan las pruebas de los delitos de corrupción y justamente es la falta de pruebas lo que permite que los corruptos de la actualidad no puedan ser acusados y procesados debidamente. Podemos orientar nuestros esfuerzos a controlar otro de los elementos obligatorios de la receta de la corrupción, el entorno confidencial. Podemos convertir un entorno confidencial en un entorno público al publicar la información que hasta ahora permanecía confidencial. Para finalizar, en conclusión, el ingrediente de la receta de la corrupción que podemos y debemos eliminar es el entorno confidencial. Uy, qué casualidad. Hace unos meses los fiscales del Perú se reunieron para esta foto. Se reunieron para respaldar la confidencialidad de la investigación del caso Odebrecht. Creo que estamos agarrando carne, ¿o no? ¿Qué nos recomienda el fiscal de la Nación? Confíen en el trabajo de la investigación fiscal. No gracias, papi. No gracias. Al vigilar el entorno de estos funcionarios, evitaríamos que se cometan actos de corrupción sin ser detectados, y de cometerlos tendríamos pruebas para fundamentar las acusaciones. La vigilancia no solo serviría para detectar acciones corruptas de los funcionarios, sino también para tomar medidas inmediatas ante posibles amenazas que pudiesen recibir de otras personas.
Así que nuestra siguiente misión es vigilar a los funcionarios del Estado. Pero antes de decidir cómo vamos a vigilarlos, necesitamos saber qué es lo que dice la Constitución sobre este tema, para saber si la vigilancia de los funcionarios sería legal bajo la Constitución actual o qué cambios deberíamos realizar en la Constitución para que esta vigilancia sea legal. ¿Qué dice la Constitución sobre esto? ¿Es posible? En estas diapositivas he seleccionado los fragmentos de la Constitución relacionados al tema de la confidencialidad y la intimidad personal. He resaltado los fragmentos que nos ayudarán a fundamentar la legalidad de nuestra intención de vigilar a los funcionarios públicos. En el artículo 2 mencionan los derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho al ejercicio público de las confesiones, siempre y cuando no ofenda la moral ni altere el orden público. Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión, difusión del pensamiento mediante la palabra, oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. En conclusión, una persona tiene el derecho a exponer su vida privada o a mantenerla en reserva, a menos que ponga en riesgo la seguridad nacional, ofenda la moral o altere el orden público. Sin embargo, el orden público, la moral y la seguridad nacional está en riesgo en estos momentos, debido a que los entornos confidenciales o íntimos son utilizados por los corruptores para entablar acuerdos secretos que perjudican a la población peruana. ¿Cuántas personas han muerto por los desastres naturales que pueden preverse y cuyas obras que nos protegerían siguen en la lista de espera, mientras los corruptos realizan proyectos y compran bienes y servicios que no necesitamos? ¿Cuántas personas, flora y fauna, viven enfermas o han muerto debido a la contaminación producida por las actividades que los funcionarios permiten en nuestro territorio? ¿Cuántas personas mueren debido al tráfico de licencias de funcionamiento que los funcionarios entregan a cambio de coimas sin tener en consideración la vida de las personas? Esto tiene que parar. En conclusión, las personas tienen el derecho a exponer su vida privada, incluso ya se ha hecho antes, pero en programas de entretenimiento, como por ejemplo en el programa llamado El Valor de la Verdad, en donde los concursantes responden preguntas sobre su vida privada a cambio de grandes montos de dinero. O como en los programas reality, en donde un grupo de personas voluntariamente viven en casas en donde son monitoreados constantemente y cuya señal puede ser sintonizada las 24 horas del día. En conclusión, está demostrado que a los peruanos les gusta conocer las intimidades de los personajes públicos. Los programas como El Valor de la Verdad y La Casa de Gisela tienen altos niveles de audiencia. Este comportamiento es fiscalizador y puede ser aprovechado para fiscalizar a los funcionarios públicos de mayor importancia. Por eso les propongo lo siguiente: hagamos La Casa de Gobierno, el primer programa de TV reality que será realmente útil para la sociedad. Una casa totalmente acondicionada para que los funcionarios del Estado puedan vivir y trabajar de manera totalmente segura, vigilados las 24 horas del día mediante cámaras de video, micrófonos y demás, señal transmitida por internet y televisión a nivel nacional las 24 horas del día, acceso a todas las cámaras y micrófonos, conversaciones telefónicas y demás, tan solo apretando un botón. La posibilidad de visitar la casa para fiscalizar las cámaras de video, micrófonos y demás directamente. Resúmenes diarios de la prensa. ¿Y quiénes serían los participantes? Los funcionarios públicos que tienen el poder de gestionar los recursos del Estado. Este es un esquema representativo a grandes rasgos de la Casa de Gobierno propuesta. El objetivo es aumentar la fiscalización mediante la vigilancia pública reiterativa y sistemática de los entornos en los que viven y trabajan los funcionarios públicos, como método para detectar los posibles malos comportamientos internos o los que pueden provenir de fuera de la Casa de Gobierno, como las extorsiones o amenazas. Para facilitar la vigilancia, la zona en la que vivirán y trabajarán los funcionarios públicos estará ubicada en el centro de la casa. Alrededor de esta estará la zona en la que se ubicarán los equipos de vigilancia,
y a su vez ésta será rodeada por la zona que será abierta al público las 24 horas del día. Conclusión: toda persona aspirante a puestos estatales cuya función sea gestionar los recursos del país debe voluntariamente estar dispuesto a ser vigilado permanentemente por su propia seguridad, para eliminar la corrupción y por seguridad nacional. En conclusión, la población deberá fiscalizar de manera presencial y remota mediante visitas a la Casa de Gobierno y el uso de los medios de comunicación. Toda persona que pretenda trabajar en el Estado gestionando nuestros recursos, pero no está dispuesta a ser vigilada permanentemente por su seguridad y la nuestra, pondría en riesgo los recursos del país, el país menos corrupto del mundo. En el último estudio internacional de la Organización para la Transparencia, Dinamarca obtuvo el primer puesto como el país que es percibido como el menos corrupto del mundo. En ese mismo ranking, el Perú obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles, algo así como obtener una calificación de 0,7 sobre 20, y quedó en el puesto 101. ¿Por qué? En Dinamarca, los concursos públicos son realmente transparentes. Toda la información es de libre acceso a la población. Realizan grabaciones de las conversaciones que mantienen los funcionarios públicos durante las reuniones en las que se toman las decisiones más importantes y se ponen a disposición de la población. Pero, ¿cómo podemos ejecutar el plan? La primera alternativa es realizar un cambio en la Constitución con el objetivo de añadir como requisito para ocupar un puesto en el Estado en el que se gestionen los recursos del país a la renuncia voluntaria a la vida privada. Esto mediante una reforma constitucional cuyas modalidades se explican en su artículo 206. Me imagino que deben estarse preguntando por qué este requisito es indispensable para acabar con la corrupción. Por eso les pregunto, ¿cómo sabemos cuando alguien tiene realmente la intención de ayudarnos? Un excelente indicador es cuando esta persona se sacrifica por nosotros para ayudarnos. Sea usted religioso o no, la Biblia, uno de los libros más importantes del mundo, el cual es compartido por muchas religiones, nos deja esta enseñanza que tiene mucha lógica. Y es por eso que hasta el día de hoy muchas personas, incluyéndome, reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, pues nos enseñó que Él estuvo dispuesto a dejarse matar frente a todos para que las personas tomen conciencia de lo que estaban logrando con sus comportamientos. Este requisito servirá como colador o tamiz para separar a las personas que están dispuestas a sacrificarse por el beneficio del país de las personas que ven los puestos estatales como cualquier trabajo o negocio más. Veamos ahora cuáles son las modalidades para reformar la Constitución. Artículo 206. Reforma constitucional. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0,3% de la población electoral, con firmas aprobadas por la autoridad electoral. En resumen, dependemos de los corruptos para acabar con la corrupción. Veamos la siguiente alternativa. Alternativa número 2. Eligiendo como autoridades a candidatos que tengan la intención de ser vigilados públicamente. Pero si no cumplen su promesa, ¿qué hacemos? Veamos la siguiente alternativa. Si la mayoría está de acuerdo con este plan y recaudamos la cantidad de firmas suficientes para demostrarlo, pero ni el presidente, ni el Congreso, ni los ministros están de acuerdo y la Constitución no brinda otra alternativa, entonces las autoridades probablemente corruptas dirán que nuestra intención es ilegal. En este caso, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es brindar mayor importancia a nuestra salud, a nuestro bienestar y a la búsqueda de la transparencia en la información estatal. En segundo lugar, debemos evitar consumir productos o servicios que dañen nuestra salud, aprender a diferenciar lo beneficioso de lo dañino. Tercero, identificar en la familia las necesidades básicas, que son agua, alimento, medicina y vivienda. Cuarto, continuar la vida normalmente intentando reducir el impacto dañino producido y aumentar el beneficioso. Quinto, recabar pruebas de actos de corrupción de manera legal,
en los entornos en los que vivimos o trabajamos. Sexto, tener un plan de contingencia en caso de desabastecimiento de los canales regulares de distribución de recursos básicos. Este plan de contingencia servirá también en caso de desastres naturales. Para esto podemos incluir algunos de estos puntos que propongo aquí. Generación de agua a partir del aire y manejo del agua disponible. Energías renovables naturales. Identificación de plantas comestibles y medicinales compatibles con el medio ambiente local. Cultivo comunal en zonas urbanas y rurales cercanas. Creación de industrias con productos, servicios y empleos naturales. Construcción natural. Construcción con materiales naturales. Eso es lo que quiere decir construcción natural. Séptimo, conformar y financiar un grupo de personas externas al gobierno que defiendan nuestros intereses, intereses del pueblo peruano, cuyo requisito principal sea renunciar a la privacidad por seguridad propia y nuestra. Octavo, construir una residencia en donde estas personas puedan trabajar, vivir y ser fiscalizadas. Para ello necesitaremos implantar un sistema de monitoreo, seguridad y abastecimiento de recursos. Noveno, evaluar demandar conjuntamente al Estado peruano ante tribunales internacionales para cambiar y aumentar la fiscalización de los procedimientos que desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy permiten que se lleven a cabo actos de corrupción de manera sistemática en contra de los derechos humanos del pueblo peruano, como por ejemplo la legalización de la recabación de pruebas de actos de corrupción. Décimo, realizar un pedido en conjunto para reformar el sistema penitenciario en el país, para que toda persona que delinca deba ser internada obligatoriamente en centros de salud de alta seguridad, que brinden tanto apoyo al paciente como seguridad a la sociedad, durante la recuperación o permanente internamiento según los avances demostrables alcanzados por los médicos. Ecocausa, para liberarnos de la corrupción. Veamos ahora unos cuantos videos que a mí me da bastante gracia ver. Veamos cuál es el mayor temor de la corrupción. Por supuesto, que no haya confidencialidad. Veamos ahora al exministro de Economía quejarse porque lo habían grabado. Habían 4 personas en esa reunión. ¿Usted? Yo, mi jefe de asesores, el contralor y su secretario general. Yo no grabé, mi jefe de asesores no grabó, y además yo no estoy acostumbrado a grabar. O sea, esto es sumamente serio. Y que él dice, ni yo ni mi asesor grabamos. Bueno, en verdad, en serio, esto de que se estén grabando ministros, yo no quiero ni pensar si alguien ha grabado a los congresistas. Bueno, ahora, claro, tendrá que ir al Congreso y tendrá que explicar las cosas. Y está pésimo que lo hayan grabado, por supuesto. Pero que yo sepa, o sea, y que creo que todos lo tenemos claro, un ministro de Economía no tendría por qué decir lo que le ha dicho al Contralor. Lamentablemente también existe prensa corrupta, como se han podido dar cuenta. Quieren minimizar los actos de corrupción para que todo siga igual y sigamos progresando. Entonces ya, miren, el tango, estarán bailando bolero. A mí, sinceramente, ya ni me interesa lo que están bailando. A mí lo que me preocupa es que siguen paralizando a nuestro país. Quieren salvar a la mayoría de los corruptos, solucionando el problema culpando al Contralor o al ministro, cuando el problema va mucho más allá de ellos dos. ¿Sí o no, PPK? Que el Contralor es más raro y misterioso y que tiene serias acusaciones, serios anticuchos que resolver y que en verdad ya no debería ser Contralor, es verdad. Bueno, en serio, señores del Ejecutivo y del Parlamento, ya déjense de cosas y trabajen, porque sinceramente el pueblo está cansado y harto de sus peleas y de su tango, o de su bolero, o de su canción de amor o como sea. Bueno, ¿saben qué? A mí me divierte. Ya en este momento ya es demasiado el Contralor, ¿eh? Ahora está soboneando al Congreso. Ecocausa es una organización que busca la independencia del Perú de la corrupción que tiene capturado al gobierno. Fomenta la comprensión, el perdón y la ayuda al enfermo. Propone el internamiento obligatorio de las personas que cometen actos delictivos en centros de salud de máxima seguridad, por su bienestar y el nuestro, para su tratamiento y recuperación o permanente separación de la sociedad. Esto recién comienza. Estén atentos a las siguientes publicaciones del Ecocausa.